Bienvenida, qué alegría encontrarnos de nuevo por acá. Ha pasado un poco de tiempo desde que grabé el último video y hoy no es el día perfecto porque en un ratito, en 20 minutos, tengo terapia. Obviamente tardé, como siempre, en poner la cámara, que la luz, que esto, que lo otro, pero dije, no me importa, tengo que grabar este video igual porque hace tiempo que vengo prometiendo este video. Así que llegó el día, no quería seguirlo posponiendo. Si llego a tener que cortarlo porque no terminé con el tema, que puede ser que llegue a pasar porque es un tema largo, habrá una parte 2. Pero lo importante es arrancar, mejor hecho que perfecto, me digo siempre yo, y arranquemos nomás. El tema del episodio de hoy es algo que me vienen preguntando bastante desde que publiqué mi libro y desde un poquito antes, cuando ya venía contando que estaba en este proceso de publicar mi libro, que es básicamente cómo hice para publicar, cuáles fueron los pasos que yo seguí para publicar mi libro. Así que de eso se trata el video de hoy y vamos con ello nomás. Primero, una aclaración, un disclaimer. Hay tantas publicaciones como libros en el mundo, hay muchas vías distintas de publicación. Yo voy a contar la mía, que es la que yo elegí para este libro y posiblemente para los libros que vengan, porque analicé bastante el mundo editorial, cómo es el tema de hoy en día el mercado de la publicación, porque las cosas han cambiado mucho, como todo, el mundo cambia y la publicación, el mundo editorial también cambia. Entonces yo investigué bastante, pasé varios meses averiguando qué era lo mejor para mi caso, porque mi caso es particular, como seguramente lo sea el tuyo, porque todas las personas tenemos una situación particular. Y yo establecí esta forma de publicación porque yo soy una persona que quiere seguir publicando, que le gusta el mundo editorial y que no es que yo quería publicar un libro y ya, como pasa con mucha gente que tiene el deseo de publicar un libro, ese libro que quiere contar esa historia en particular, sino que yo tengo ganas de hacer todo un camino literario y de libros publicados, porque es lo que amo hacer. Así que con ese disclaimer, hoy voy a estar hablando de mi camino, de cómo yo publiqué este libro, cómo seguramente publique mis futuros libros, también las cosas que me gustaría modificar, cambiar de lo que hice que querría ser distinto, que igual son las menos esas cosas porque estoy orgullosa y puedo decir que salió muy bien. Pero entonces vamos a ello nomás y en otro momento podemos sí charlar de por qué elegí lo que elegí y cuáles son las otras cosas o los otros formatos y las otras vías de publicación que yo dejé de lado. Entonces, mi formato de publicación es bastante híbrido porque yo no entré al mercado editorial tradicional, ni siquiera intenté entrar y esto no sé si es importante aclarar porque creo que uno puede intentar entrar al mundo editorial tradicional y en el camino darse cuenta que no es lo que desea y elegir otro rumbo. O te puede pasar como a mí que yo tenía como este sueño, ¿no? Yo creo que toda persona cuando arranca a pensar en su libro piensa en que me llame una de las grandes editoriales y que me publique, qué sé yo. Y después yo arranqué con ese sueño. Y después empecé a averiguar y a leer la letra chica como buena abogada, porque para algo me sirvió el título. Y dije, esto no es para mí. Yo no tengo ganas de postularme al mercado editorial tradicional. Sé que es un rubro que está muy complicado, que también destrata mucho a sus autores, más que nada cuando no son gente súper famosa y súper reconocida. Entonces yo no tenía ganas de entrar a ese mundo. Tampoco entré al mundo de los concursos, que sí es un mundo que me interesa y creo que en algún momento lo voy a explorar. Pero yo tenía esa necesidad de que este libro salga y no quería esperar todo el proceso de postular un concurso, que me elijan, que no me elijan, bueno, todos los meses que lleva eso, pero sí es un mercado que me interesa. Entonces, mi formato, ¿por qué digo que es híbrido? Porque yo entro de lo que sería la autopublicación, pero no es lo que conocemos mayormente como la autopublicación, que son estas personas que
por ahí se autopublican en Amazon. En Argentina no es muy común autopublicarse en Amazon. Entiendo que porque nuestro vínculo con Amazon es un poquito más complejo, el mercado argentino tiene ciertas complicaciones. Sé que ciertas cosas se están liberando, pero digo, nunca tuvimos vía libre con Amazon, por lo menos en los últimos muchos años. Entonces no es una opción que se considere bastante si una quiere publicar dentro de Argentina. Sí hay muchas de estas muchas de estas editoriales para autopublicarse en Argentina. ¿Qué quiere decir? Son estas editoriales que no las llamamos editoriales tradicionales, porque son aquellas a las que vos les podés enviar tu borrador y te incluyen en un paquete, obviamente que es pago, todo lo que se requiere para que tu libro se publique. Muchas veces también incluyen el venderte tu libro dentro de su plataforma, que puede ser el e-commerce o si tienen un local, o llevarlo a las librerías y te cobran un porcentaje. Esas son como las vías que más conocemos, al menos en Argentina, para la autopublicación, es decir, pagar para que alguien te haga todo el proceso de publicación de tu libro o ir por Amazon, que como les digo, son los menos en Argentina. No conozco mucha gente que lo haya hecho, es muy complejo que los libros lleguen a Argentina, al menos hace unos años. Ahora, este año no tengo idea cómo está el tema. Pero yo no hice ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas ganas de fundar mi propia editorial, que se llama Tinta y Mate, que es un formato que engloba muchas cosas, como estos videos, como el club de lectura, etcétera, distintas ramificaciones que tiene Tinta y Mate. También están los encuentros presenciales de escritura, etcétera. Yo tenía ganas que también arranquemos con la editorial. ¿Por qué? Porque voy a publicar en esta misma editorial mis libros futuros y también me gustaría publicar a otros autores y otras autoras. Obviamente va a mantenerse dentro de lo que es una editorial pequeña, una editorial boutique, porque yo no resido actualmente en Argentina, si bien va a suceder en un futuro, pero no actualmente. Y además porque sé que es todo un mundo y que demanda muchísimo trabajo y que el mercado argentino siempre presenta sus complicaciones. Entonces la idea es mantenerlo pequeñito, por lo menos por ahora, el tema de la editorial, pero sí era un sueño que yo tenía. Así que decidí ir por esa vía. Entonces podríamos decir que yo me autopubliqué porque nadie vino a seleccionar mi libro fue seleccionado por mí, para mi editorial. Entonces se podría decir que es un tipo de autopublicación, pero que está englobado dentro de este formato que es mi editorial. Cuando yo estuve averiguando me enteré de que muchas editoriales empezaron de esta manera. Muchas editoriales empezaron con sus autores o autoras que querían publicar su primer libro y después, bueno, fueron incluyendo otros autores y otros libros, que ese es mi sueño, así que no inventé nada, es algo que ya se está haciendo. Así comenzaron muchas editoriales. Ese es mi caso. Entonces, yo ahora te voy a contar cuál fue el paso a paso en mi caso, con esta aclaración en la que espero se haya entendido cuál es el formato de publicación que yo elegí. Voy a intentar no mencionar tanto lo que tiene que ver con... Voy a hacer todo lo posible por no meterme en todo lo que tiene que ver con cómo fundé la editorial, porque me parece que eso es para otro video y es para otra pregunta, ¿no? Que no tiene que ver con la publicación, el tema de cómo fundé mi editorial. Porque eso tiene toda su otra vía, todo su otro caminito de trámites y de cosas que fueron hechas. Entonces, mi libro, Una triste alegría, intento pensar en los primeros pasos. Los primeros pasos tienen que ver con que me anoté a taller con mi profe de escritura, que es Diego Pauskowski. Con él tenemos sus alumnos y sus alumnas un formato en el que le enviamos páginas por mes. Yo empecé escribiendo más cuentos o más ensayo, relatos. Y en un momento dije, llegó la hora, yo siempre quise escribir una novela, así que voy a empezar a escribir esa novela. Venía con muchas ideas distintas, no les quiero spoilear porque les voy a spoilear el libro, sino, pero situación, contexto que me empuja a plantearme un tema, que es el tema de mi libro, y una persona que
yo quiero mucho, y esto lo conté hace poquito, que es mi suegra, me dijo, tenés que ponerte a escribir sobre esto, y yo le dije, no puedo escribir sobre esto porque estoy completamente desestabilizada por esta situación, me tiene muy mal, es algo que cruzaba mi vida completamente en ese momento, y ella me dijo, con más razón, tenés que escribirlo ahora. Mi idea era escribirlo porque era realmente lo que estaba sucediendo, era para escribir una novela, pero no me sentía capaz de hacerlo en ese momento. Quería que la herida sanara un poco y que los sucesos dejaran de ocurrir para poder narrarlos. Y ella me dijo, no, no es ahora, después te vas a olvidar de cómo te sentías. Y la verdad que se lo agradezco. Y ahora me quedó medio como lema. Ahora que arranqué a escribir mi segundo libro, es como que hay cosas que estoy metiendo, que las estoy metiendo porque sé que las estoy sintiendo por primera vez ahora y que no las voy a volver a sentir por primera vez. Y lo mismo me pasó entonces con el tema de mi libro, que es la guerra y ciertas cuestiones de la migración, el amor, etc. Entonces lo tengo como lema porque una no se siente igual la primera vez que siente las cosas y que las experimenta que después cuando ya se hacen parte habitual. Es terrible decirlo, pero el contexto geopolítico ya se hizo parte de mi vida hoy en día y lo tengo bastante normalizado, que es bastante feo y terrible que no suceda eso. Pero entonces yo empecé con Diego, me armé un esquema, que yo soy muy partidaria del esquema, yo me armé un esquema para escribir este libro y me armé un calendario, calendaricé ese esquema. Yo tenía qué iba a escribir en cada capítulo, obviamente eso sufrió millones de modificaciones, pero la estructura estaba, es lo que me funciona a mí. Y después un calendario con en qué momento yo iba a escribir cada uno de esos capítulos. También eso se fue modificando por cuestiones que pueden ir sucediendo en la vida, pero usé muchísimo ese calendario y ese esquema. Otra cosa que yo hice fue ponerme una cantidad de páginas por semana. Yo me puse 20 páginas por semana, que es bastante, pero yo sentía que podía en ese momento, que tenía la posibilidad de hacerlo, que era desafiante, pero que tenía la posibilidad de hacerlo. No me estaba planteando un objetivo que era simplemente para frustrarme. Entonces me puse esa meta de 20 páginas. Muchas semanas llegaba con calma a escribirlas y muchas otras me encontraba el último día de la semana ahí a las corridas, 6 de la mañana, escribiendo para llegar. Por eso es clave tener una meta. O sea, si yo no hubiera tenido una meta, no hay forma. O sea, no hubiera habido forma de terminar ese libro, porque escribir un libro es desafiante, es una tarea larga, es una tarea que requiere paciencia, que requiere disciplina. Así que estas tres cosas, digamos, el esquema, el calendario y el objetivo semanal de páginas, fue para mí la receta mágica junto con mi profe de escritura. Entonces yo le iba mandando esas páginas a mi profesor y él hace lo que podríamos llamar una corrección de estilo. ¿Qué pasa? En un momento yo me envalentoné con esto de mi meta semanal y empecé a escribir muchas más páginas de las que yo tenía sacadas con él por mes. Entonces acordamos, bueno, te voy a mandar toda esta cantidad de páginas juntas, que eran muchas, y vos vas a hacer esta corrección que venís haciendo, ¿no? Entonces yo termino de escribir muy feliz, le mando, y con mucho miedo, le mando a mi profe todas las páginas que faltaban y él me dice que va a tardar una cantidad de tiempo, que no tardó muchísimo menos, y me empezó a mandar las correcciones. Yo en ese momento me fui a Argentina, me casé, etcétera, pasaron 1000 cosas, entonces no estaba para pasar esas correcciones, que sé que son siempre muy puntillosas, porque así es mi profe. Entonces esperé a volver, o creo que corregí un poquito en el avión, no importa, y cuando volví me senté a pasar todas esas correcciones. Eso me llevó bastante tiempo, porque había mucho que corregir, pero lo agradezco plenamente. Si hay mucho que corregir es porque estamos mejorando el texto y eso es lo importante. Entonces yo hice esta corrección de estilo y mi profe fue mi lector cero, lo que llamamos el lector cero. Una vez terminado ese borrador, yo empecé a realizar todos los trámites editoriales, de la editorial, que eso lo dejo por fuera, pero registré el libro legalmente, es decir, con el ISBN. Estoy pensando, no, eso es de la editorial, se me mezclan los trámites que hice para una cosa y para la otra. Pero bueno, registré el libro legalmente, para mí no fue difícil, pero bueno, yo soy abogada,
me la paso registrando cosas y haciendo trámites, entonces me doy maña con estos trámites, pero yo creo que cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer, hoy en día está toda la información. Hay muchas herramientas para hacer estas cosas, está todo bastante bien explicado, así que es súper posible. Registré el ISBN del libro, que para eso necesitas tener el nombre, tener la cantidad de páginas, bueno, un par de cositas más, pero es un trámite que se hace bastante rápido. Al mismo tiempo, yo venía definiendo con mi ilustradora, que es Lularda, la portada del libro, ya lo veníamos charlando. Yo no le mandé todo el libro en sí porque me pareció como que iba a llevarle mucho tiempo leerlo y no me parecía ponerla en esa situación. Yo ni idea si ella quería leer el libro, después lo terminó leyendo en un día. Pero fueron más reuniones de contarle el tema, mandarle imágenes con las que yo me había inspirado, digamos, o sentía que representaban a la historia. Y bueno, empecé ese ida y vuelta que fue hermoso de reuniones con Lularda, en el que vimos colores, vimos distintos bocetos que ella me mandó, que uno más hermoso que el otro, y me costó muchísimo descartar para quedarme con el que me quedé, que lo amo profundamente. Entonces yo estaba en contacto ya con Lularda avanzando el tema de la portada y me puse a buscar correctora. Correctora no de estilo, porque yo la corrección de estilo ya la hice con mi profe, sino correctora ortotipográfica, que es básicamente la persona que corrige todos los errores de ortografía, todos los puntos, las comas, o sea, la puntuación en general, las rayas de diálogo que se usan en los libros, o sea, en las novelas, también en los cuentos, en la literatura, digamos. Entonces, tema corrección, después de investigar bastante, yo me terminé decidiendo por mi correctora, que fue Brenda Algocino, pero me salté algo súper importante. Antes de esta corrección ortotipográfica, de contratar a mi correctora, yo hice una serie de intercambios con mis lectores beta. ¿A qué voy con esto? Yo recibí alrededor de enero, febrero las correcciones de mi profesor de este primer borrador y escribí un segundo borrador que me llevó mucho tiempo, muchas correcciones. Y ahí le di una buena leída y una nueva corrección de algunos detalles para llegar a un tercer borrador. Este tercer borrador fue el que envié a mis lectores beta. Como les dije hace un ratito, mi lector cero fue mi profe de escritura. Y después yo opté por enviarle el tercer borrador a 4 lectores beta. Lo ideal es mandárselo a 3 para que no haya como toda una cuestión de un montón de comentarios y correcciones que a veces se entrecruzan. Pero yo decidí mandárselo a 4 en este caso y envié este tercer borrador. Me fueron mandando los lectores beta los comentarios. Dato importante para lectores beta. Lo ideal es que sean personas con perspectivas distintas, género distinto, edades distintas. O tal vez vos me decís, no, mira, yo tengo un como público ideal, un lector ideal que tiene esta edad, este género y estos intereses. Bueno, entonces ahí obviamente lo indicado en tu caso es que se lo mandes a 3 personas dentro de este grupo. En mi caso yo no lo tenía tan claro. Un poco sí, un poco no, como que sabía que había un lector, siempre hubo una lectora ideal de mi libro, pero también otras personas que podrían llegar a estar interesadas. Entonces lo hice más variado. El rango etario de mis lectores beta fue variado, los intereses de mis lectores beta fueron variados y también algo que a mí me pareció muy importante, la cercanía para conmigo. Tuve lectores beta de mucha cercanía conmigo, muchísima cercanía, y lectores beta de nada de cercanía, que no sabían nada de la historia, ni tampoco nada de mi historia, porque en mi caso, como es una novela de autoficción, mi historia y la historia tienen muchos puntos en común. Entonces, mandé este tercer borrador con ciertas como instrucciones para mis lectores beta, tengo ese mail si alguien lo necesita, como siendo bastante puntillosa en qué es lo que yo necesitaba de su lectura y el formato en el que me gustaría recibir estos comentarios. Por ejemplo, esto de si ves algo que no te gusta o que no se entiende, pero vos te surge como lector beta en la mente una frase que para vos quedaría mejor, o si moves esto a este lugar
quería mejor, es decir, como hay una corrección como propositiva, a mí me sirve mucho, entonces esto lo aclaré en el mail, puse un plazo en el que necesitaba recibir sus comentarios, porque yo tenía y siempre tenemos fechas, o lo ideal es que tengamos fechas para nuestra publicación. Y la verdad que mis lectores y lectoras beta se portaron bárbaro, porque son gente excelente y me mandaron antes del tiempo pactado, el tiempo en el que yo les había solicitado que hagan su revisión, y los comentarios que recibí me sirvieron mucho, y no solo me sirvieron mucho desde el plano ideal de que se dieron cuenta de muchas cosas que fallaban y que con mi profe se nos habían pasado por alto, porque esto sucede, sino me dieron muchos comentarios de para mí esto quedaría mejor así. Y también algo muy lindo, porque yo estaba como que en un momento de mucha duda, mucha inseguridad, fue mi primer libro, me hicieron muchos comentarios lindos. Me reaseguraron mucho que la novela estaba buenísima y que era súper atrapante, que era lo que yo sentía, pero una nunca sabe cuando está dudando, cuando una está equivocada. Entonces a mí me hizo muy bien recibir estos comentarios de mis lectores beta. Y también hubieron comentarios como más generales y más personales que me prepararon para lo que iba a venir después con lectores y con lectoras. O sea, para mí fue una experiencia 10 de 10 el tema de los lectores beta, y siento que es algo que no nos podemos saltear. O sea, tiene que estar sí o sí en nuestro proceso de publicación. Ahora sí, que me había salteado a mis pobres y hermosos y hermosas lectores beta, volvemos al tema corrección. Entonces yo ya tenía el borrador número 4, le podríamos llamar, porque yo tomé todos los comentarios de mis lectores beta y los apliqué a este tercer borrador, borrador 4, y el borrador 4 fue el que le mandé a mi correctora. El proceso con mi correctora implicó una serie de intercambios, no fue solamente una leída que ella leía el texto, sino que yo le envié este borrador, ella me dijo un plazo en el que me iba a mandar las correcciones y que también nos encontráramos a conversar sobre esas correcciones. Entonces me mandó las correcciones, yo las vi todas y ese mismo día nos juntamos. Fue una reunión muy intensa y bastante larga en la que yo le consulté sobre algunas de las correcciones. El 97% de las correcciones tenían todo el sentido, porque claramente es una persona que se dedica a esto y hizo una corrección excelente. El 3% por ahí yo tenía dudas de cuestiones que tienen que ver con mi estilo y que yo no quería cambiar, pero quería saber cuán mal estaban. Entonces nuestra reunión se basó más que nada en este 3%. Igual fue una reunión larguísima y yo aprendí muchísimo de esta reunión. También una tiene que tener muy en claro cuál es su criterio, cuál es su estilo y qué es lo que sí o sí quiere sostener. Como que yo, por ejemplo, en mi novela hay muchísimo como lenguaje muy argentino. Entonces por ahí personas que lo leen me pueden llegar a decir, bueno, esto no sé si una persona que no es argentina lo entiende. Yo, Cassandra, en este caso decidí que eso se mantenía. Yo quería que mi escritura tenga ese tinte 100% argentino. No quiere decir que en el futuro no pueda escribir algo más neutro o no desee escribir algo más neutro, pero yo para esta novela quería eso. Así que debatimos en, no sé, creo que fueron 2 horas de reunión muy productivas. Y yo quedé en mandarle nuevamente el borrador con todas las correcciones aplicadas, las que decidí aplicar y las que no. Y también ella se dio cuenta de cosas muy importantes, no solo de ortografía, sino algunas cuestiones de estilo que me sirvieron para ajustar, ¿no? Como que yo, por ejemplo, el epílogo no estaba. El epílogo se agregó después de la reunión con mi correctora, por cuestiones que conversé con ella. Entonces yo hago este otro borrador, que creo que ya vamos por el 5.º borrador, y se lo mando, ella vuelve a revisarlo, me hace unos ajustes más, me lo vuelve a mandar y yo le mando un 6.º borrador donde ella hace 3 ajustes y ese es el borrador que quedó. Entonces estamos hablando de 6, 7, ya perdí la cuenta, pero 6, 7 borradores, cambios grandes que le hicimos al manuscrito. El proceso de corrección es hermoso, estás como muy ahí, al final, cerca, y también se vuelve muy tedioso porque es un momento en el que lees demasiado
tu borrador, que es algo que yo no estoy acostumbrada porque yo soy una persona que no lee ese primer borrador, o sea, no lee las escenas hasta no terminar ese primer borrador. Es una estrategia que la recomiendo muchísimo. Muy difícil avanzar si estamos todo el tiempo releyendo. Entonces después, cuando te encontrás un mes leyendo 7 veces tu novela, decís, no te quiero ver más. Y fue esto lo que me pasó, pero aprendí muchísimo también de este proceso de corrección y lo agradezco. Es el día de hoy que todavía no me ha mandado, y esto es un pedido, una solicitud que te hago, todavía no me ha mandado ningún error del texto, ni de puntuación, ni de una palabra que le sobra. Seguro que hay, porque siempre hay, no importa cuán profesional sea tu corrección, cuántas veces lo releas, cuánta gente haya pasado por el borrador, sucede que se escapa algo. Entonces, si encontrás un error, algo que falta, algo que sobra, por favor, mándame un mensajito, así lo modificamos para la segunda edición de Una triste alegría. Pero más que contenta con la corrección, a mi criterio quedó impecable. Luego de todo este proceso de idas y vueltas de corrección, el texto quedó cerrado con moñito. Yo ya tenía todo, dedicatoria, agradecimientos, todo cerrado. Pasé al proceso de maquetar. Esto es algo que no lo hagan en sus casas, no maqueten su libro. Es tedioso maquetar un libro. Yo me había formado en maquetación, pero nunca había maquetado, y el primer libro que maqueté fue mi libro. Estuvo bueno, fue muy duro. Al mismo tiempo, me acuerdo un día 4 de la mañana que yo estaba maquetando, luchando con el programa que usé, que el programa que usé es Affinity. Lo recomiendo muchísimo. Pero tiene una curva de aprendizaje. Como todos los programas de este estilo, maquetar no es fácil, una tiene que estar atenta a muchas cosas, no solo las famosas viudas y huérfanas, no solo la famosa página de legales, sino hay muchas cuestiones pequeñitas que observar de la maquetación, y yo creo que lo hice con mucho miedo. Tal vez, o eso espero, la próxima vez que me toque maquetar lo haga con menos miedo ahora que tengo esta experiencia exitosa. Pero yo, hasta que no vi esa prueba de galera, que ahora les voy a contar, decía como, ay, no, mirá si me las mandé en algo muy heavy. No sucedió porque soy profesional en lo que hago y muy puntillosa, pero igual me dio miedo. Maqueté entonces mi libro, que es básicamente agarrar este documento de Word o de Google Doc, donde sea que hayas escrito tu libro, y pasarlo a formato como va a ser impreso, ¿no? Como que no es lo mismo un documento de Word a un libro. Uno tiene que poner eso en las páginas, tiene que numerar las páginas, tiene que armar. Básicamente la maquetación es todo el diseño interior de ese libro. Mi diseño exterior lo hizo Lularda, mi ilustradora, el diseño interior lo hice yo. Respecto al diseño interior, antes de continuar con eso, me sorprendió mucho con mi correctora las pocas correcciones que tuve respecto al uso de la raya. Cuando uno está arrancando, o al menos es lo que me pasó a mí, solemos como que gastar mucha energía en boludeces. En este caso, yo tuve una época en la que me obsesioné con el tema de la raya de diálogo, porque tiene muchas reglas. El tema de la rayita de diálogo que se usa en la narración tiene muchas reglas, y yo era como que me enredaba mucho con eso y no podía avanzar, porque si todo el tiempo estás en lo técnico, la creatividad es como que no termina, ¿no?, de liberarse. Y me leía las reglas y veía videos y lo probaba, y después sentía que dudaba de dónde va la mayúscula y la raya y el punto. En un momento dije, esto no tiene sentido. Si yo voy a contratar a alguien para que haga esto, me liberé, pero se ve que toda esta obsesión que yo tuve de algo sirvió, porque hubieron muy, pero muy pocas correcciones al tema de la raya. ¿A qué voy con esto? No te centres en pavadas, avanza con tu texto. El tema, las nimiedades como la raya o la puntuación se ve después. Lo importante, primero, es que esa historia salga de vos. El objetivo del primer borrador es que esa historia sea contada. Todo lo demás se resuelve después. Maquetación, entonces, llegó la hora de maquetar mi libro. Maqueté mi libro con Affinity. Renegué y terminé con la maquetación del libro. Después junté todos estos documentos que contaban con el diseño interior, o sea, con este PDF que se le manda, que es un PDF de alta calidad que se le manda a la imprenta, y tenía por separado todos los documentos que me armó Lularda respecto a la portada.
Yo puse laca sectorizada, que es, o sea, mi libro es mate, la cobertura de mi libro es mate, pero tiene ciertas áreas como con brillito sectorizadas, que son las que tienen relieve, si lo tenés. Pavadas no son pavadas, cosillas que parecen pavadas, pero que una se quema la cabeza y va definiendo. Lo mismo cuando tuve que definir el tamaño de mi libro, el grosor de las páginas, el tipo de cartulina que se utilizó. Detalles que todos juntos abruman un poco, pero que se van haciendo. Uno va tomando las decisiones y va avanzando. Y después vale la pena de una manera que yo no te lo puedo explicar, más que con mi felicidad que se ve. Parece mucho, pero se va haciendo. Como todo lo bueno de esta vida que tiene su proceso. Entonces, tema imprenta. También me llevó bastante tiempo investigar una imprenta, porque yo no tenía imprenta amiga todavía, imprenta de confianza. Ahora sí la tengo. La verdad que quedé más que conforme con la imprenta con la que decidí avanzar, que se llama Porter y tienen muchos años en el rubro. Además de que me atendieron de una forma súper cálida y estuvieron siempre ahí para bajar mis ansiedades, para responderme respecto a fechas, presupuestos, cosillas que tuvimos que ajustar. Llegó la hora de mandar todos estos documentos a la imprenta y yo decidí hacer una prueba de galera. ¿Qué es una prueba de galera? Es un libro, un ejemplar que sale más caro obviamente y se imprime solamente para que vos lo revises antes de la tirada grande. Yo, como tenía todo el miedo que tenía y toda esta cuestión de que era la primera vez maquetando y qué sé yo, dije, sí o sí necesito una prueba de galera. Hicimos prueba de galera que te imprimen el libro tal cual va a salir, excepto por lo que cubre, digamos, lo que cubre la portada, esto que les decía recién, que puede ser brilloso, que puede ser mate, que puede tener laca sectorizada, mate con laca sectorizada, que fue mi caso. Lo único que no hacen es esta parte de la cobertura, pero todo lo demás, porque entiendo que eso se hace solamente en tirada grande, todo lo demás sí se hace en prueba de galera. Vos podés tener una prueba de galera digital o una prueba de galera física. Yo me sentía más tranquila con la prueba de galera física. Mandamos los documentos a imprenta, se hizo esa prueba de galera y como yo no estuve en Argentina en el momento de la impresión del libro, que para mi próximo libro me encantaría porque la pasé bastante mal no estando ahí, mi representante, la señora Lularda, mi ilustradora, fue quien recibió esta prueba de galera. Revisó todo, hicimos videollamada, obviamente chillamos y gritamos. Me mostró cómo había quedado todo, que había quedado impecable, impecable, impecable. Le modificamos una mini cosita de la portada, que eran unos puntitos, no importa nada relevante. Solamente modificamos eso después de la prueba de galera. Pero lo que me sirvió mucho, yo no me animaba, si bien somos amigas, me daba cosa decirle a Lularda, léete todo el libro. Pero yo quería que se lea todo el libro. Porque yo quería que alguien viera todas las páginas de ese libro para poder darse cuenta de si en el diseño de interior a mí se me había pasado algo. No se lo tuve que pedir porque así son las buenas amigas. Ella lo hizo sola, se comió el libro literal en un día. Además de que le encantó y que me hizo muy feliz recibir este comentario de la primera persona que tuvo el libro en papel. Nada, me sirvió muchísimo porque fue la que me reaseguró, che, el diseño está impecable. Con eso yo tuve la seguridad, porque a mí me hubiese encantado recibir yo la prueba de galera y estar con una lupa viendo página por página. No lo pude hacer. Con esto el mensaje que me gustaría dejar y que también me recuerdo a mí es que todo se resuelve. Cuando yo imaginaba la publicación de mi libro no estando en Argentina, decía, esto es terrible, es gravísimo. O sea, yo no voy a estar ahí, no voy a ver el papel y no voy a ver los colores, es gravísimo. Todo se resuelve y más si una tiene una red hermosa que se predispone a hacer estas cosas como sin que pidas leerse el libro en 24 horas. Así que con esta alegría y esta seguridad y confianza que me dio Lularda, dimos el ok para la tirada grande, la tirada general. Esto tomó unas semanas en las que yo me puse con todo el tema de distribución y página web, pero eso lo voy a dejar para otro video porque me parece que eso tiene más que ver con mi fundación de la editorial que con publicar un libro. Pero díganme en comentarios si les interesa también el tema de
página web, e-commerce, distribución del libro, porque eso fue todo un tema aparte, un mundo aparte, que también se averiguó, se investigó, me quemé los pelos y salió adelante perfecto. Realmente estoy más que feliz con la distribución y la venta de mi libro. Una triste alegría, pero todo el proceso prepublicación se cerraría en esta etapa en la que le damos el ok a Porter, a la imprenta, y ellos hacen la tirada grande, y un día, que fue el día pactado, me mandan un mensaje de los libros ya están listos, y yo no podía creer, o sea, para mí era todo un chiste lo que estaba sucediendo, era una joda, era un sueño, pero hoy con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que no, de que es real, de que sucedió, y que por eso tengo el lujo y la posibilidad y la oportunidad que no pienso desaprovechar de contarte cómo fue todo este proceso de publicación, de intentar ayudarte con dudas que te puedan surgir sobre tu propio proceso. Así que espero que te haya gustado este video, espero que te sirva el escuchar mi historia para animarte a escribir la tuya, como sea, en el formato que a vos te sea más cómodo y que sea ideal para tu situación. Dicho esto, repito, si tenés alguna duda, si querés contarme algo, comentarme algo para que yo implemente en mi próxima publicación, te leo en comentarios. Gracias por llegar hasta acá y dale para adelante con ese libro que seguramente va a ser un éxito. Chao.